El sonido del martillo golpeando la mesa resonó en el silencio de la sala de subastas como un disparo. Londres, junio de 2017. Un comprador anónimo acababa de pagar 180.000 libras esterlinas por una tiara de diamantes. 180.000. Por una joya que apenas un año antes se había vendido por 70.000. ¿Qué había cambiado en 12 meses? 3 palabras añadidas a la descripción del catálogo. 3 palabras que multiplicaron el precio por 2,5. La usó Diana, la princesa de Gales, el nombre que todavía detiene el tiempo. El rostro que 3 décadas después sigue apareciendo en portadas, en documentales, en la memoria colectiva de una generación que no puede olvidarla. Pero esta no es una historia sobre Diana. Es una historia sobre 800 diamantes que guardaron un secreto durante décadas. 800 testigos silenciosos de una guerra que nadie vio. Una guerra entre 2 mujeres. Una batalla que terminaría de la forma más inesperada. Imaginen esta tiara. Oro blanco, destellos plateados bajo la luz. Patrones de estrellas y flores entrelazadas, cada pétalo formado por diamantes que capturan la luz y la devuelven multiplicada. No es la tiara más grande del mundo, no es la más ostentosa, pero tiene algo que las otras no tienen. Tiene memoria. Cuando Diana Spencer caminó por el pasillo de la Catedral de San Pablo el 29 de julio de 1981, esa tiara brillaba sobre su cabello rubio como una constelación privada. El mundo entero la vio. 750 millones de personas observaron cómo esos diamantes temblaban ligeramente con cada paso de la novia más famosa del siglo. Pero nadie se preguntó de dónde venía realmente esa tiara. Nadie supo que fue creada desmembrando otras joyas, que los joyeros en 1927 tomaron un broche de aquí, fragmentos de una tiara de allá, y los fundieron en algo nuevo, algo transformador, literalmente. Porque esta tiara podía convertirse en collar con un simple giro de mecanismo. 800 diamantes. Cada uno con su propia historia, robados de otras memorias para crear una nueva. Y esa tiara vio todo. Vio a las novias Spencer de generaciones anteriores. Vio el día más feliz de Diana. Y vio algo más. Algo que ocurrió años después, en una habitación privada, lejos de las cámaras. Vio a 2 mujeres abrazándose y llorando. 2 mujeres que se habían odiado durante 20 años. 2 mujeres que se habían lanzado veneno en público y en privado. Una de ellas era Diana, la princesa adorada. La otra era la mujer a quien Diana había llamado con el apodo más cruel que se le ocurrió. Lluvia ácida. Reina Spencer. La madrastra. La villana. La mujer que toda Inglaterra aprendió a despreciar, porque Diana la despreciaba primero. Pero cuando la tiara Spencer regresó a las subastas en 2017, ya no quedaba nadie vivo que conociera la verdad completa. Diana había muerto 20 años antes en un túnel de París. Reina había fallecido en 2016 a los 87 años, llevándose sus secretos. Los 800 diamantes quedaron como únicos testigos. Entonces, ¿qué vale más? ¿El oro y las piedras preciosas? ¿O las historias de perdón que esas piedras presenciaron en silencio? Porque heredamos objetos, sí, pero también heredamos las batallas que esos objetos sobrevivieron. 29 de julio de 1981. Londres despertó bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Pero a las 11 de la mañana el sol atravesó las nubes como si alguien hubiera dado una orden celestial. 500.000 personas abarrotaban las calles. 750 millones más observaban desde sus televisores en todo el mundo. La boda del siglo estaba por comenzar. Dentro del carruaje de cristal, Diana Frances Spencer se ajustaba el velo de seda marfil por enésima vez. Tenía 20 años. Estaba aterrorizada. Y sobre su cabeza, sosteniéndola todo en su lugar, brillaba la tiara Spencer. No era una tiara de la corona británica. No era un préstamo de la reina. Era suya, de su familia, de su sangre.
Los Spencer habían sido aristócratas cuando los Windsor todavía buscaban un apellido decente. Diana lo sabía. Y en el día en que se convertiría en princesa, eligió llevar algo que le recordara quién era antes de todo esto. La tiara captaba cada rayo de luz que atravesaba las ventanas del carruaje. 800 diamantes montados en oro blanco con reflejos plateados, dispuestos en patrones de estrellas y flores. No era el diseño más grandioso. Otras tiaras reales tenían piedras más grandes, estructuras más imponentes, pero esta tenía algo diferente: movimiento. Cada vez que Diana giraba la cabeza, los diamantes parecían despertar. Las estrellas titilaban. Las flores temblaban como si respiraran. La luz no solo se reflejaba, se multiplicaba, se fragmentaba en cientos de destellos diminutos que danzaban sobre las paredes del carruaje. Su padre, el octavo conde Spencer, la miraba desde el asiento opuesto. Estaba enfermo. Se notaba en la palidez de su rostro, en cómo sus manos temblaban ligeramente sobre el bastón. Pero sonreía. Esa tiara había visto a otras mujeres Spencer caminar hacia el altar. Ahora veía a su hija dirigirse hacia la Catedral de San Pablo, hacia el príncipe heredero, hacia un destino que terminaría destrozándola. Pero en ese momento, Diana solo sentía el peso reconfortante sobre su cabeza. Cuando el carruaje se detuvo frente a la catedral, el rugido de la multitud fue ensordecedor. Flashes de cámaras estallaban como relámpagos. El velo de 8 metros se desplegó detrás de ella como un río de seda. Y la tiara, firme sobre su cabello rubio recogido, captó la luz del sol londinense y la devolvió amplificada. Los camarógrafos de la BBC hicieron zoom. Primero al rostro nervioso de Diana, luego a la tiara. Los técnicos de sonido captaron el murmullo colectivo de admiración. ¡Qué hermosa! Miren esos diamantes. Es de su familia, ¿saben? Lo que nadie sabía era la verdadera historia de esa tiara. Nadie mencionó que en 1927, casi 50 años antes de ese momento, joyeros ingleses habían tomado un broche de diamantes aquí, fragmentos de otra tiara allá, y los habían fusionado en esta pieza transformadora. Literalmente desmembraron tesoros familiares para crearla. El broche central venía de Lady Sala Spencer, la bisabuela de Diana, un regalo de bodas de 1919. Los motivos florales laterales fueron arrancados de la tiara geométrica de Lady Delia Spencer, creada en 1914. Joyas con sus propias historias, con sus propias novias, sacrificadas para dar nacimiento a algo nuevo. Era una tiara Frankenstein, hermosa así, pero construida sobre la destrucción de otras memorias. Y tenía otro secreto. Con un mecanismo ingenioso oculto en la base, podía transformarse por completo. Girabas ciertas piezas, liberabas los enganches y la tiara se convertía en un collar deslumbrante. Una joya con doble vida, transformación. Ese era su verdadero nombre. Diana no lo sabía mientras caminaba por el pasillo central de San Pablo del brazo de su padre. No sabía que llevaba sobre su cabeza fragmentos de otras vidas, otras bodas, otros finales. Solo sentía los 800 diamantes brillando como promesas. La ceremonia duró 1 hora. La tiara no se movió ni 1 milímetro. Perfectamente equilibrada, perfectamente firme. Como si hubiera nacido para estar ahí. Cuando Diana salió de la catedral ya convertida en princesa de Gales, la tiara había cumplido su destino público. Las fotografías la inmortalizaron. Los periódicos del mundo entero la reprodujeron en portada. Pero su verdadero trabajo todavía no había comenzado. Porque esa tiara tendría que presenciar algo mucho más difícil que una boda real. Tendría que ser testigo silencioso de una guerra familiar, de un odio que duraría décadas, y finalmente, de un perdón que nadie vio venir. Porque en ese mismo momento, mientras Diana sonreía para las cámaras, había una mujer observando la transmisión desde la mansión ancestral de los Spencer. Una mujer a quien Diana ya había aprendido a odiar. Una mujer que llevaba puesta su propia tiara de diamantes y perlas, herencia de su madre, la famosa escritora de novelas románticas. Rain Spencer, la madrastra.
Miraba la pantalla del televisor y veía a su hijastra convertirse en la mujer más famosa del mundo. Y sabía, con certeza absoluta, que Diana jamás la perdonaría por existir. 1927. Un taller de joyería en el corazón de Londres. Sobre la mesa de terciopelo negro yacían los restos de 3 tesoros diferentes. Un broche de diamantes, fragmentos de una tiara geométrica, piezas sueltas que alguna vez habían brillado en otras cabezas, en otras bodas, en otras vidas. Los joyeros recibieron instrucciones precisas de la familia Spencer. Crear algo nuevo, algo transformador. No importaba el costo. Y el costo fue la memoria. Tomaron el broche que Lady Sarah Spencer había recibido como regalo de bodas en 1919. Un alfiler exquisito con diamantes dispuestos en forma de flor, cada pétalo tallado con precisión microscópica. Ese broche había sostenido su velo el día de su boda. Había viajado con ella en su luna de miel. Había sido guardado en cajas de terciopelo durante años como un tesoro íntimo. Los joyeros lo desmontaron pieza por pieza. Liberaron cada diamante de su engaste original. 86 piedras que dejaron de ser un broche y se convirtieron en materia prima, en potencial, en olvido de lo que fueron. Luego vinieron los fragmentos de la tiara de Lady Delia Spencer, creada en 1914, justo antes de que Europa se desangrara en la Primera Guerra Mundial. Un diseño geométrico audaz, muy moderno para su época. Líneas rectas, ángulos precisos, diamantes dispuestos como cristales de hielo. El sexto conde Spencer se la había regalado a su hija el día de su boda. «Que brilles incluso en los tiempos oscuros que se avecinan», le dijo. No sabía cuán oscuros serían esos tiempos. Esa tiara había sobrevivido a la guerra. Había sido escondida en bóvedas mientras las bombas caían sobre Londres. Había regresado a la luz cuando finalmente llegó la paz. Y ahora los joyeros la partían en pedazos. Extrajeron 4 motivos florales completos, rosas estilizadas, cada una formada por 22 diamantes perfectamente graduados. Las arrancaron de su estructura original como órganos de un cuerpo todavía vivo. Sobre la mesa había ya más de 300 diamantes sueltos. Brillaban bajo la luz del taller como lágrimas congeladas. Cada uno guardaba la memoria de la mujer que lo había llevado. Pero las memorias individuales estaban a punto de ser borradas. Los joyeros trabajaron durante meses. Diseñaron una nueva estructura en oro blanco con reflejos plateados. Un patrón de estrellas y flores entrelazadas, más elaborado que cualquiera de las piezas originales. Montaron los diamantes uno por uno. El broche de Lady Sarah se convirtió en el centro radiante. Las flores de Lady Delia se distribuyeron a los lados como constelaciones simétricas. Y añadieron cientos de diamantes más pequeños para llenar los espacios, para crear continuidad, para que nadie pudiera ver las costuras donde terminaba una historia y comenzaba otra. El resultado fue una tiara de 800 diamantes que no se parecía a ninguna de sus predecesoras. Era más grande, más brillante, más impresionante y completamente huérfana de origen. Pero el verdadero golpe de genialidad fue el mecanismo de transformación. Los joyeros instalaron bisagras ocultas en la base, enganches secretos entre las secciones. Con unos pocos movimientos precisos, la tiara podía desmontarse parcialmente y reconfigurarse como un collar deslumbrante. Una joya con doble identidad: corona en la cabeza, cadena en el cuello. Realeza cuando convenía, discreción cuando era necesario. La tiara transformadora quedó terminada en 1928. La familia Spencer la guardó como su nueva joya principal y durante décadas cumplió su función. Coronó a novias, se convirtió en collar para bailes de gala, viajó entre generaciones. En 1954 la usó Sandra Paul, sobrina lejana de la familia, el día de su boda. Las fotografías muestran los mismos destellos, el mismo diseño de estrellas y flores. Pero Sandra no sabía que llevaba sobre su cabeza los restos fragmentados de 2 mujeres Spencer que habían muerto décadas atrás. Nadie se lo contó. ¿Para qué remover el pasado? Y así llegó a Diana,
intacta en apariencia, perfecta en su engaño. Porque eso es lo que era realmente. Un engaño hermoso, una mentira brillante. La ilusión de continuidad construida sobre la destrucción de lo que vino antes. Tal vez toda transformación requiere violencia. Tal vez no podemos crear algo nuevo sin desmantelar lo viejo. Los joyeros de 1927 tomaron joyas que contaban historias completas y las redujeron a materia prima para una narrativa diferente. ¿Fue un crimen contra la memoria? ¿O fue evolución necesaria? Porque a veces, para que una familia sobreviva, debe reinventarse. Debe tomar los fragmentos de lo que fue y fundirlos en algo que pueda enfrentar el futuro. Incluso si eso significa olvidar de dónde vinieron realmente esos fragmentos. La tiara Spencer brillaba. Eso era lo único que importaba. Pero había otras tiaras en la familia, y una de ellas estaba a punto de entrar en la historia de la forma más inesperada. Una tiara de diamantes y perlas que no pertenecía a los Spencer por sangre, sino por matrimonio. La tiara de Rain. 14 de julio de 1976. Althorpe House, la mansión ancestral de los Spencer en Northamptonshire. 121 habitaciones, 500 años de historia. Paredes que habían visto a reyes, a primeros ministros, a generaciones enteras de aristócratas nacer, casarse y morir. Ese día, esas paredes presenciaron la llegada de alguien nuevo. Rain McCorquodale bajó del automóvil con la elegancia de quien ha hecho esta entrada muchas veces antes. Tacones de aguja hundiéndose levemente en la grava del camino. Traje sastre color crema, impecable. Collar de perlas de 3 vueltas. Cabello rubio perfectamente peinado hacia atrás. Tenía 47 años y 3 matrimonios aristocráticos a sus espaldas. El primero fue Gerald Ledge, vizconde de Lewisham, heredero del conde de Dartmouth. Rain tenía 21 años. El matrimonio duró 2 décadas y produjo 4 hijos antes de desmoronarse en divorcio. Mientras las cenizas de ese primer matrimonio todavía humeaban, Rain ya había encontrado al siguiente. Se casó inmediatamente. Ese segundo matrimonio duró exactamente el tiempo suficiente para que resultara evidente que había sido un error de cálculo. Y ahora venía el tercero. John Spencer, 8º conde Spencer, viudo reciente, padre de 4 hijos. 52 años, propietario de una de las fortunas aristocráticas más antiguas de Inglaterra. Rain lo había conocido en un evento social apenas meses después de la muerte de su primera esposa. La química fue inmediata, o al menos eso dijeron los periódicos. Otros usaron palabras menos amables: oportunismo, cazafortunas, indecentemente rápido. Pero Rain no era una cazafortunas novata. Era una profesional. Su madre era Barbara Cartland, la novelista romántica más vendida de Gran Bretaña. La reina del romance color rosa, de los finales felices imposibles, de condes apuestos rescatando doncellas. Bárbara había vendido más de 100 millones de libros, llenando cabezas con fantasías aristocráticas. Rain había crecido respirando ese aire. Sabía exactamente cómo funcionaba ese mundo, y sabía cómo sobrevivir en él. Cuando entró a Althorpe ese día de julio, no lo hizo como una novia tímida. Lo hizo como quien toma posesión de un territorio que considera legítimamente suyo. Los hijos de John Spencer la esperaban en el gran salón. Sarah, la mayor, 21 años, ojos fríos, postura rígida. Jane, 19 años, brazos cruzados, silencio hostil. Diana, 15 años, todavía una adolescente delgada y torpe, con el cabello rubio cayendo sobre los hombros. Miraba a Rain como si fuera una invasora alienígena. Y Charles, el pequeño, apenas 12 años, confundido, asustado, aferrándose a la mano de Diana. Rain le sonrió, una sonrisa practicada, perfecta, que no llegaba a los ojos. «Qué encantador conocerlos finalmente», dijo con voz melodiosa, modulada por años de entrenamiento en círculos aristocráticos. Nadie respondió.
El silencio se extendió como hielo sobre un lago. Rain mantuvo la sonrisa. Había experimentado silencios mucho peores en las dos familias anteriores. John Spencer, atrapado entre su nueva pareja y sus hijos, carraspeó incómodo. Rain será parte de esta familia ahora. Espero que todos podamos... Por supuesto, papá, interrumpió Sara con voz cortante como vidrio. Todos seremos muy civilizados. Diana no dijo nada. Solo miraba, observaba cada detalle. El collar de perlas demasiado ostentoso, el traje demasiado ajustado para una mujer de esa edad, el maquillaje demasiado perfecto, el perfume demasiado fuerte invadiendo el aire de Althorpe como una declaración de conquista. Su madre había muerto apenas un año atrás. Un año. Y esta mujer ya estaba aquí, reorganizando los muebles, dando órdenes al personal, actuando como si Althorpe siempre le hubiera pertenecido. Esa noche, en la privacidad de su habitación, Diana le susurró a Jane: «No va a durar. Papá se dará cuenta. Tiene que darse cuenta». Pero John Spencer no se dio cuenta, o no quiso darse cuenta. Se casó con Rain el 14 de julio de 1976 en una ceremonia privada, tan privada que ni siquiera invitó a sus propios hijos. Diana se enteró por los periódicos. Esa fue la primera herida. Rain se mudó a Althorpe permanentemente. Comenzó a redecorar. Cambió cortinas que habían colgado durante generaciones. Reemplazó muebles antiguos con reproducciones modernas que consideraba más cómodas. Contrató nuevos empleados. Despidió a algunos de los viejos que llevaban décadas sirviendo a la familia. «Está borrando a mamá», le dijo Diana a Sara entre lágrimas. «Está borrando todo rastro de ella». Y en cierta forma tenía razón. Rain no venía a ocupar un espacio vacío, venía a reclamar territorio, a imponer su visión, a demostrar que ahora ella era la condesa Spencer y que ese título significaba poder real. Los hijos Spencer respondieron con guerra fría, boicots silenciosos en las cenas, respuestas cortantes, negativas a participar en eventos sociales si Rain estaría presente, humillaciones pequeñas pero constantes. Rain la soportaba con la misma sonrisa perfecta, porque había algo que esos 4 niños privilegiados no entendían. Rain había sobrevivido a la alta sociedad británica durante casi 3 décadas. Había navegado divorcios escandalosos, había enfrentado susurros venenosos en clubes exclusivos, había sido rechazada y había regresado más fuerte. Ella sabía algo que Diana todavía no había aprendido. En el mundo aristocrático, la supervivencia no la ganan los que tienen mejor linaje, la ganan los que tienen mejor armadura. Y Rain había construido su armadura durante años, placa por placa, humillación por humillación. Estos niños Spencer, con sus apellidos antiguos y su indignación moral, eran amateurs comparados con las batallas que ella había librado. Pero Rain cometió un error de cálculo. Subestimó a Diana. Porque Diana no era solo otra aristócrata resentida. Diana iba a convertirse en la mujer más famosa del mundo. Y cuando tuviera ese poder, usaría cada gramo de él para asegurarse de que el mundo entero supiera exactamente qué pensaba de su madrastra. El apodo llegaría años después, cuando Diana ya fuera princesa, cuando sus palabras tuvieran el peso de titulares internacionales. Lluvia ácida. 2 palabras, venenosas, perfectas, diseñadas para destruir. Y Rain, la veterana de 3 matrimonios aristocráticos, la mujer que había sobrevivido a todo, finalmente tendría que enfrentar a un enemigo contra el cual ninguna armadura era suficiente. La princesa de Gales. 1981. El mismo año en que Diana caminó por el pasillo de San Pablo, con la tiara Spencer brillando sobre su cabeza, pronunció por primera vez el apodo en voz alta. Estaba cenando con amigos cercanos en Kensington Palace. Alguien preguntó por su padre. Diana tomó un sorbo de vino y dijo con voz cargada de desprecio: «Ah, está bien, siempre y cuando lluvia ácida no lo esté matando lentamente». Las risas alrededor de la mesa fueron inmediatas, nerviosas, cómplices. Lluvia ácida. Acid rain.
Un juego de palabras cruel en inglés. Perfecto. Venenoso. Imposible de olvidar una vez escuchado. El apodo se filtró a los periódicos en semanas. Los tabloides británicos lo adoptaron con deleite. Acid Rain, la madrastra que Diana ama odiar. Lluvia ácida cae sobre Althorp. Los titulares se escribían solos. Rain Spencer, que había manejado décadas de chismes aristocráticos con dignidad fría, ahora era una caricatura nacional. La villana oficial de la historia de la princesa perfecta. Y Diana alimentaba el fuego constantemente. En entrevistas cuidadosamente orquestadas, dejaba caer comentarios. Mi madrastra tiene ideas muy particulares sobre el buen gusto. Pausa. Sonrisa triste. El mensaje era claro sin necesidad de palabras adicionales. Cuando los periodistas preguntaban sobre Althorp, Diana suspiraba. La casa donde crecí ya no existe. Todo ha sido transformado. Transformado. La palabra colgaba en el aire como acusación, porque Rain había redecorando Althorp, eso era cierto. Había quitado cortinas de terciopelo oscuro que habían colgado desde tiempos victorianos y las había reemplazado con telas más ligeras, más modernas. Había movido retratos ancestrales a habitaciones menos prominentes. Había instalado calefacción central en salones que llevaban siglos dependiendo de chimeneas humeantes. Para Rain era modernización necesaria. Althorp era un museo congelado en el tiempo, impracticable para vivir. Para Diana, era borradura sistemática de su madre. Cada cortina nueva era una traición. Cada mueble reemplazado era un insulto. Cada mejora era una declaración de guerra. Y había algo más. Algo que enfurecía a Diana incluso más que la decoración. Rain había comenzado a vender piezas de la colección de arte de Althorp. Nada ilegal, nada sin el consentimiento de John Spencer, pero sí controversial. Un Gainsborough aquí, un Reynolds allá, pinturas que habían colgado en Althorp durante generaciones, ahora apareciendo en casas de subastas de Londres. Diana estalló cuando se enteró. Llamó a Rain directamente, algo que rara vez hacía. «Estás vendiendo nuestra herencia», le gritó por teléfono. «Estás destruyendo la historia de esta familia por dinero». La voz de Rain al otro lado de la línea fue controlada, fría. «Los cuadros se venden para mantener la casa, Diana. El techo tiene goteras. La estructura necesita refuerzos. Tu padre y yo estamos protegiendo a Althorp para que exista en el futuro». «Mentirosa», escupió Diana. «Lo único que proteges es tu estilo de vida». Colgó. Esa conversación también llegó a los periódicos. Los detalles estaban distorsionados, exagerados, pero la esencia permanecía. Diana, la princesa querida, defendiendo el patrimonio familiar contra la madrastra codiciosa. La prensa británica eligió su bando sin dudarlo. Rain fue crucificada. Los artículos la describían como una advenediza sin gusto, una trepadora social que había engañado a un conde viudo en un matrimonio de conveniencia. Una mujer que estaba saqueando una de las grandes casas de Inglaterra para financiar sus caprichos personales. Nadie mencionaba que Rain había trabajado toda su vida, que tenía su propia carrera como consejera del condado de Westminster, que nunca había dependido financieramente de ninguno de sus maridos. Nadie mencionaba que cada centavo de las ventas de arte se reinvertía en Althorp. Nadie preguntaba por qué John Spencer, un hombre perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones, aprobaba cada venta. La narrativa estaba establecida. Diana era la heroína, Rain era la villana, y Diana usaba su plataforma sin piedad. En cenas de caridad, cuando alguien mencionaba casas históricas, Diana comentaba: «Oh sí, es tan importante preservar el pasado. Ojalá todos lo entendieran». Mirada significativa, suspiro delicado. Las revistas de sociedad recogían cada gota de veneno y la amplificaban. La princesa de Gales preocupada por el futuro de Althorp. Diana teme que herencia familiar esté en peligro. Los hermanos Spencer seguían el ejemplo de Diana. Sarah, Jane y Charles se negaban a visitar Althorp si Rain estaba presente.
Organizaban reuniones familiares deliberadamente cuando sabían que ella estaría fuera. La excluían de fotografías, la borraban de conversaciones. En eventos públicos, donde ambas tenían que aparecer, el lenguaje corporal lo decía todo. Diana se paraba al otro lado de la habitación. Si Rain se acercaba, Diana encontraba urgentemente a alguien más con quien hablar. Si se veían obligadas a estar en la misma fotografía, Diana miraba en dirección opuesta. Los fotógrafos captaban cada momento. Los tabloides los publicaban con títulos deliciosos. Hielo en la familia real. Diana congela madrastra en evento benéfico. Rain soportaba todo con la misma máscara impenetrable. Sonrisa educada, postura perfecta, silencio estratégico. Nunca respondió públicamente. Nunca dio entrevistas defendiéndose. Nunca vendió su versión de la historia a los periódicos hambrientos, porque Rain sabía algo que Diana todavía era demasiado joven para entender. En guerras públicas, quien habla primero pierde, y Diana ya había hablado suficiente por ambas. Así que Rain esperaba, absorbía los golpes, mantenía la cabeza alta en eventos sociales donde la gente murmuraba a sus espaldas. Regresaba a Althorpe cada noche y cenaba con John, quien la miraba con ojos cansados y agradecidos. Porque había algo que estaba pasando, algo que Diana, ocupada con su guerra de imagen, no veía. John Spencer se estaba muriendo. No de repente, no dramáticamente, pero su salud se deterioraba mes tras mes. El corazón fallando, el cuerpo cediendo después de décadas de vida aristocrática e indulgente. Y la única persona que estaba realmente luchando por salvarlo, buscando especialistas, investigando tratamientos experimentales, sentándose junto a su cama en las noches malas, era la mujer a quien sus hijos llamaban lluvia ácida. Mientras Diana acusaba a Rain de destruir el pasado familiar, Rain estaba desesperadamente tratando de salvar su futuro. Pero nadie lo sabía, porque esas batallas se libraban en privado, en habitaciones cerradas, lejos de las cámaras y los titulares. Y cuando John finalmente colapsó en 1978, cuando los médicos dijeron que probablemente no sobreviviría la noche, fue Rain quien se negó a aceptar ese veredicto. Septiembre de 1978, 2 de la madrugada, el Hospital Brompton de Londres. John Spencer yacía en la cama de cuidados intensivos, conectado a máquinas que respiraban por él, que monitoreaban un corazón que apenas funcionaba. Hemorragia cerebral masiva. Los médicos habían sido claros con la familia. Prepárense para lo peor. Los 4 hijos Spencer habían venido. Habían mirado a su padre a través del vidrio de la unidad de cuidados intensivos. Habían llorado. Habían rezado. Y luego se habían ido a casa, agotados, devastados, esperando la llamada inevitable. Rain se quedó. Se sentó en la silla de plástico incómodo junto a la cama. Tomó la mano de John, fría y débil, entre las suyas, y comenzó a hablar. Le habló sobre Althorpe, sobre los jardines que necesitaban poda en primavera, sobre el techo que finalmente habían reparado, sobre los planes que tenían para el aniversario siguiente. Los médicos pasaban cada hora. La miraban con compasión profesional. Señora, debería descansar. No hay nada que pueda hacer. Rain los ignoraba. Cuando el sol salió esa mañana, John Spencer todavía respiraba. Apenas, pero respiraba. Rain no se movió de esa silla durante 3 días. Le llevaban café que se enfriaba sin tocar, sándwiches que quedaban envueltos en plástico. Ella solo sostenía la mano de John y seguía hablando, como si sus palabras fueran cuerdas atándolo a la vida. Al 4.º día, John abrió los ojos. Los médicos lo llamaron milagro. Rain lo llamó terca negativa a rendirse. Pero el milagro tenía precio. John había sobrevivido, sí, pero el daño era severo. Necesitaría meses de rehabilitación, medicamentos constantes, cuidados las 24 horas. Los médicos británicos fueron honestos. Hemos hecho todo lo posible, pero su recuperación será limitada. Deberían prepararse para un deterioro gradual.
Rain escuchó, asintió educadamente y luego comenzó a hacer llamadas. Llamó a especialistas en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos. Envió expedientes médicos completos a neurólogos de 3 continentes. Gastó horas en bibliotecas médicas investigando tratamientos experimentales que los médicos británicos consideraban demasiado nuevos, demasiado arriesgados, demasiado no probados. Encontró un medicamento experimental en Alemania, todavía en pruebas, no aprobado oficialmente. Pero los resultados preliminares eran prometedores. Convenció a los médicos alemanes de proporcionarle un suministro. Voló personalmente a Múnich para recogerlo. Pasó medicamentos experimentales por aduanas, con una combinación de encanto aristocrático y determinación absoluta. Regresó a Althorp con maletas llenas de frascos pequeños con etiquetas en alemán y comenzó a administrarlos ella misma. Cada mañana a las 7, cada noche a las 9. Dosis medidas con precisión milimétrica. Temperatura controlada. Efectos secundarios monitoreados en cuadernos llenos de anotaciones meticulosas. John comenzó a mejorar. Lento, increíblemente lento, pero mejoraba. La movilidad regresaba gradualmente a su lado izquierdo. El habla, que había sido arrastrada y confusa, se volvía más clara. Los médicos británicos, que habían pronosticado deterioro, observaban con asombro profesional apenas disimulado. «¿Qué está haciendo diferente?», preguntaron. Rain solo sonrió. «Amor», dijo, y testarudez alemana embotellada. Durante 2 años completos, Rain fue enfermera, investigadora médica y guardiana constante. Reorganizó toda Althorp alrededor de las necesidades de John. Instaló barras de apoyo en baños. Contrató fisioterapeutas que venían 3 veces por semana. Diseñó menús específicos supervisados por nutricionistas. Y cada noche, después de que John se durmiera, se sentaba en su propia habitación y se permitía exactamente 15 minutos de agotamiento absoluto antes de prepararse para el día siguiente. Nunca lo mencionó públicamente. Nunca dio entrevistas sobre mi heroica lucha por salvar a mi esposo. Nunca usó la enfermedad de John como defensa contra los ataques de sus hijastros. Porque Rain no estaba haciendo esto por crédito público. Lo estaba haciendo porque amaba a ese hombre terco y aristocrático que le había dado su apellido y su confianza. Mientras tanto, Diana aparecía en portadas de revistas. Hermosa, glamorosa, la princesa que conquistaba el mundo. Los flashes la seguían a eventos benéficos, a visitas reales, a sesiones fotográficas perfectamente coreografiadas. Y en entrevistas todavía dejaba caer veneno sobre Rain. Mi padre está manejando las cosas, a pesar de los desafíos. Pausa significativa. Tiene mucho apoyo, profesional, por supuesto. La implicación era clara, no de Rain, nunca de Rain. Diana visitaba Althorp ocasionalmente. Llegaba con fotógrafos, posaba con su padre en el jardín. Las imágenes aparecían en todos los periódicos. Diana visita a padre enfermo. Princesa de Gales pasa tiempo precioso en casa familiar. Luego se iba. Regresaba a su vida de princesa. Y Rain volvía a la habitación de John con el siguiente frasco de medicina alemana. Pero había algo más que Diana no sabía. Algo que Rain guardaba celosamente. Rain nunca había dependido económicamente de sus maridos. Nunca. Tenía su propio dinero heredado de su familia. Tenía su salario como concejala de Westminster, posición que mantuvo incluso después de casarse con John. Había publicado libros sobre preservación de patrimonio histórico. Daba conferencias remuneradas sobre arquitectura británica. Las acusaciones de Diana de cazafortunas no solo eran crueles, eran objetivamente falsas. Pero Rain nunca se defendió públicamente. Nunca publicó sus estados financieros. Nunca demandó por difamación a los periódicos que repetían las acusaciones de Diana. ¿Por qué? Porque sabía que en el Tribunal de Opinión Pública nadie le ganaría a la princesa de Gales. Diana tenía el arma más poderosa, la adoración de millones. Así que Rain hacía lo único que podía hacer: sobrevivir,
día tras día, humillación tras humillación, sosteniendo la mano de John, midiendo medicinas, ignorando titulares. Y tal vez, en el silencio de esas noches interminables junto a la cama de un hombre enfermo, se preguntaba si alguna vez alguien sabría la verdad. Si alguna vez alguien vería más allá del apodo cruel, más allá de la caricatura de madrastra villana, más allá de la narrativa que Diana había construido con tanta efectividad. Pero Rain no era ingenua. Sabía cómo funcionaba el mundo. Los héroes invisibles raramente reciben crédito. Las batallas libradas en privado no generan titulares. Solo el brillo público cuenta. Y Diana tenía todo el brillo del mundo. Así que Rain seguía adelante, frasco tras frasco, día tras día, amando a un hombre cuya familia la odiaba, salvando una vida mientras era acusada de destruir un legado. ¿Cuántas veces juzgamos historias sin conocer lo que realmente ocurre cuando las puertas se cierran? ¿Cuántas villanas creamos simplemente porque alguien más carismático contó la historia primero? 29 de marzo de 1992. Althorp House se despertó en silencio absoluto. John Spencer, octavo conde Spencer, había muerto durante la noche. 68 años. Corazón que finalmente cedió después de 14 años de luchar contra lo inevitable. Rain estaba sentada junto a su cama cuando ocurrió. Sostenía su mano, como había sostenido esa mano durante miles de noches. Sintió el último aliento. El momento exacto en que los dedos de John dejaron de apretar los suyos. Se quedó ahí sentada durante una hora completa antes de llamar a alguien. Solo ella y el cuerpo de su esposo. El silencio de una mansión de 121 habitaciones, cayendo sobre ella como una lápida. Cuando finalmente hizo las llamadas necesarias, su voz fue perfectamente controlada. Informó a los 4 hijos Spencer, a los médicos, al abogado de la familia, a la prensa, que necesitaría una declaración oficial. Organizó todo con la eficiencia de alguien que ha planeado funerales aristocráticos antes. Porque él lo había hecho 2 veces. Pero esta vez era diferente. Esta vez había amado genuinamente al hombre en el ataúd. El funeral se celebró una semana después. Catedral local abarrotada de aristócratas, políticos, amigos de décadas. La familia Spencer en la primera fila. Sarah, Jane, Diana y Charles. Vestidos de negro, rostros solemnes, llorando por su padre. Rain estaba sentada 3 filas detrás. No en la primera fila con los hijos. No junto al ataúd que ella había velado incontables noches. Relegada a un espacio secundario en el funeral del hombre cuya vida había salvado. Nadie protestó. Nadie sugirió que quizás la viuda merecía estar adelante. Los Spencer habían dejado claro, Rain era una intrusa. Incluso en muerte, especialmente en muerte, no sería tratada como familia real. Diana ni siquiera la miró durante toda la ceremonia. Después del entierro, los 4 hermanos Spencer regresaron a Althorp. Era su derecho, su hogar ancestral, su herencia. Charles, el hermano menor, ahora era el 9º conde Spencer, propietario legal de todo. 27 años, recién investido con uno de los títulos más antiguos de Inglaterra. Y una de sus primeras acciones fue clara. Rain tenía que irse. No inmediatamente. Eso habría sido demasiado cruel incluso para los estándares Spencer. Pero la implicación fue comunicada con frialdad aristocrática perfecta. Naturalmente entendemos que necesitarás tiempo para hacer arreglos, le dijo Charles con voz educada y ojos de hielo. Pero Althorp debe regresar a la familia. Estoy seguro de que lo comprendes. Rain lo comprendía perfectamente. Había vivido 15 años en esa casa. Había salvado esa casa de la ruina estructural. Había invertido su propio dinero en reparaciones cuando las arcas Spencer estaban vacías. Había organizado eventos para generar ingresos. Había convertido partes de Althorp en atracción turística para pagar el mantenimiento. Y ahora se le pedía que empacara sus cosas y desapareciera.
Las acusaciones comenzaron casi inmediatamente. Sara descubrió que faltaban algunas pinturas de la colección. Rain las vendió, declaró con certeza absoluta. Vendió nuestro patrimonio y se embolsó el dinero. No importaba que todas las ventas hubieran sido aprobadas por John, que cada centavo estuviera documentado, que Rain nunca hubiera tocado un penique para uso personal. Jane encontró que ciertos muebles habían sido reemplazados. Destruyó la historia de esta casa, dijo a los periódicos. Borró a nuestra madre sistemáticamente. Diana, ahora separada de Charles, pero todavía princesa de Gales, dio entrevistas cuidadosas. Es doloroso regresar a Althorp y no reconocer el lugar donde crecí. Pero supongo que todos procesamos el duelo de maneras diferentes. La implicación era devastadora. Rain había profanado la memoria familiar. Los periódicos se alimentaron del drama. Hijos Spencer reclaman herencia. Batalla por Althorp. La familia contra la madrastra. Rain enfrenta desalojo de mansión histórica. Rain no respondió públicamente. No vendió su versión a los tabloides hambrientos. No reveló los años de cuidado nocturno, las medicinas alemanas, las facturas médicas que había pagado de su propio bolsillo. Solo empacó. Habitación por habitación, objeto por objeto. 15 años de vida reducidos a cajas de cartón. El personal de Althorp, muchos de ellos contratados por Rain, la observaban con culpa silenciosa. Algunos le ofrecían ayuda en voz baja. Ella la rechazaba gentilmente. Estaré bien. Siempre he estado bien. Pero en las noches, sola en habitaciones cada vez más vacías, se permitía el lujo del agotamiento. Tenía 63 años. Había sobrevivido 3 matrimonios, 2 divorcios y ahora una viudez hostil. Había sido difamada públicamente por la mujer más famosa del mundo. Había sido convertida en villana nacional por cuidar a un hombre enfermo, y ahora la echaban del único lugar que había considerado verdaderamente hogar. Hubo un momento particularmente cruel. Diana vino a Althorp una tarde mientras Rain todavía empacaba. Llegó sin avisar, con fotógrafos a la distancia. Quería revisar ciertos objetos personales de mi madre que nunca debieron ser tocados. Rain estaba en el salón principal, rodeada de cajas. Diana entró y la miró como se mira un mueble incómodo que pronto será removido. Espero que estés llevándote solo lo que legítimamente te pertenece, dijo Diana con voz dulce y ojos de acero. Rain la miró. Durante un largo momento, las dos mujeres se sostuvieron la mirada. Años de guerra contenidos en ese silencio. Rain habló finalmente. Su voz fue suave pero firme. Diana, yo amé a tu padre. Sé que no me crees, sé que nunca me has creído, pero es la verdad, y es lo único que importa. Diana rió. Una risa corta, amarga. ¿Amor? ¿Llamas amor a lo que hiciste? Destruiste esta casa, vendiste nuestras pertenencias, borraste a mi madre. Salvé a tu padre, respondió Rain. Cuando todos los demás se habían rendido, yo no me rendí. Eso también es amor. Amor conveniente, escupió Diana. Qué casualidad que ese amor viniera con un título de condesa y una mansión histórica. Rain no respondió, porque sabía que nada que dijera cambiaría la narrativa que Diana había construido. Diana necesitaba que Rain fuera la villana. Esa historia la consolaba, le daba un objetivo para su ira, una explicación simple para la complejidad de su familia rota. Así que Rain solo asintió. Estaré fuera en 2 semanas. Althorp será todo tuyo de nuevo. Diana se fue sin decir adiós. Rain terminó de empacar en silencio. Dejó Althorp en abril de 1992. Había llegado en 1976 llena de esperanza y determinación. Se iba 16 años después con cajas de cartón y una reputación destruida. Alquiló un apartamento en Londres, pequeño comparado con Althorp, silencioso, vacío. Pasó las primeras semanas en un estado de entumecimiento. Asistió a eventos sociales donde la gente murmuraba a sus espaldas. Mantuvo la cabeza alta, la sonrisa perfecta,
la armadura intacta. Pero algo estaba cambiando en el mundo fuera de su apartamento silencioso. Algo en la vida de Diana. El matrimonio perfecto de cuento de hadas se había revelado como farsa pública. La separación de Charles era oficial. Los detalles sórdidos llenaban titulares. Infidelidades, grabaciones telefónicas filtradas, guerra mediática entre dos futuros monarcas. Diana, la princesa perfecta, estaba siendo destrozada por el mismo sistema que la había elevado. Y por primera vez en su vida, Diana estaba descubriendo cómo se sentía ser la villana en la historia de alguien más. Estaba aprendiendo sobre humillación pública, sobre que tus peores momentos fueran consumidos como entretenimiento, sobre estar completamente sola en habitaciones llenas de gente. Estaba aprendiendo exactamente lo que Rain había soportado durante 2 décadas. Y algo en Diana, algo pequeño pero persistente, comenzaba a abrirse. Una grieta en la armadura de certeza absoluta. Una pregunta incómoda que no podía ignorar. ¿Y si había estado equivocada? 1996. El año en que Diana dejó de ser un cuento de hadas y se convirtió en una advertencia. El divorcio de Charles fue finalizado en agosto. Los términos fueron negociados como tratado de guerra. 17 millones de libras esterlinas. Custodia compartida de William y Harry. Y la cláusula que dolió más que todas las demás. Diana perdería el título de Su Alteza Real. Seguiría siendo Diana, princesa de Gales, pero sin el tratamiento real, sin la reverencia automática. Un título técnico sin el peso de la corona detrás. Fue una humillación calculada. Un mensaje claro. No eres una de nosotros. Nunca lo fuiste realmente. Los mismos tabloides que la habían adorado durante 15 años ahora la diseccionaban con bisturí. Cada relación romántica analizada como evidencia de inestabilidad. Cada aparición pública escrutada en busca de señales de colapso emocional. Diana desesperada. La princesa solitaria, cayendo en picada. Los titulares que alguna vez había controlado ahora la controlaban a ella. Se sentaba en Kensington Palace, en habitaciones que pronto tendría que abandonar, rodeada de personal que desaparecería cuando las cámaras se apagaran. Y por primera vez en su vida adulta, Diana entendía el silencio absoluto. No el silencio físico, sino el silencio de no tener a nadie que realmente viera más allá de la imagen. De ser un ícono pero no una persona. De estar perpetuamente sola en medio de multitudes. Sus amigos cercanos intentaban consolarla, pero incluso sus palabras amables sonaban huecas, porque ellos no habían vivido esto. No habían sido elevados tan alto solo para ser dejados caer tan públicamente. Diana comenzó a hacer listas mentales de todas las personas que la habían traicionado, que la habían usado, que habían fingido lealtad mientras vendían secretos a los periódicos. Y en medio de esas noches interminables de insomnio y autoanálisis, un pensamiento la golpeó con la fuerza de una bofetada. Rain. Rain había sido difamada públicamente durante décadas, llamada cazafortunas, acusada de destruir patrimonio familiar, convertida en villana nacional. Y la principal voz amplificando esas acusaciones había sido la de Diana. Diana sintió algo que no había sentido en años cuando pensaba en su madrastra. Vergüenza. No la justificó inmediatamente. La mente humana es experta en autoprotección, pero la semilla estaba plantada. Y semanas después, cuando Diana vio una fotografía de Rain en un evento social, la semilla germinó. Rain tenía 67 años en esa fotografía, todavía elegante, todavía con la postura perfecta, pero había algo diferente en sus ojos. Una soledad que Diana reconoció porque ahora vivía en sus propios ojos. Diana hizo algo impulsivo, algo que habría sido impensable un año antes. Consiguió el número telefónico de Rain. Marcó. Casi colgó 3 veces antes de que contestaran. La voz de Rain era cautelosa. «Hola,
Rain, soy Diana. Silencio del otro lado. Un silencio tan cargado que Diana casi podía sentir el shock viajando por la línea telefónica. Diana, repitió Rain finalmente. Su voz era cuidadosa, neutral. La voz de alguien esperando el siguiente golpe. Me preguntaba si podríamos cenar juntas. Las palabras salieron torpes, vulnerables. Diana, que había comandado conferencias de prensa internacionales, sonaba como una adolescente nerviosa. Otra pausa. Luego, suavemente, me encantaría. Se reunieron en un restaurante discreto en Mayfair. Diana llegó sin fotógrafos, algo casi inédito. Entró con lentes oscuros que se quitó al sentarse. Rain ya estaba ahí. Las dos mujeres se miraron a través de la mesa. 20 años de guerra contenidos en ese espacio pequeño. Gracias por venir, dijo Diana. Su voz temblaba ligeramente. Gracias por llamar, respondió Rain. Los primeros minutos fueron tensos. Conversación superficial sobre el menú, el clima, trivialidades seguras. Pero gradualmente, capa por capa, las defensas comenzaron a caer. Diana habló sobre el divorcio, sobre la soledad, sobre descubrir que las personas que pensaba que la amaban realmente solo amaban la idea de ella. Rain escuchaba, no interrumpía, no ofrecía consejos no solicitados. Solo escuchaba con la atención completa de alguien que entiende exactamente de qué estás hablando. Siento que he pasado toda mi vida siendo la villana en la historia de alguien más, dijo Diana finalmente. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Charles me convirtió en la esposa histérica. La familia real me convirtió en la intrusa problemática. Y yo... Se detuvo. Miró directamente a Rain. Yo te convertí en la madrastra malvada. Rain no negó, no minimizó, solo asintió lentamente. Sí, lo hiciste. No había ira en su voz, solo reconocimiento de un hecho. Diana sintió lágrimas quemando detrás de sus ojos. No sabía nada. Sobre cómo cuidaste a papá, sobre los medicamentos alemanes, sobre las noches que pasaste junto a su cama. Nadie me lo dijo. No se lo dije a nadie, respondió Rain simplemente. No era algo que hiciera por crédito público. Lo hice porque lo amaba. Pero yo te llamé cosas horribles. Lluvia ácida, dijo Rain con una sonrisa pequeña y triste. Sí, ese fue particularmente creativo. Diana rió a pesar de las lágrimas, una risa húmeda, quebrada. Fui tan cruel. Eras joven, dijo Rain, y estabas dolida. Tu madre había muerto. Tu padre se había vuelto a casar rápidamente. Necesitabas a alguien a quien culpar. Eso no lo justifica. No, acordó Rain, pero lo explica. Se quedaron en silencio por un momento. El restaurante zumbaba suavemente alrededor de ellas. Otras vidas, otros dramas, completamente ajenos a este momento de reconciliación imposible. ¿Alguna vez vas a perdonarme?, preguntó Diana finalmente. Su voz era pequeña, vulnerable de una forma que el mundo nunca la había visto. Rain extendió su mano a través de la mesa. Diana la tomó. Las manos de Rain eran cálidas, firmes. Las manos que habían sostenido frascos de medicina durante años, que habían sostenido a John Spencer mientras moría, que habían empacado cajas en Oldthorpe en soledad absoluta. Ya te perdoné hace años, dijo Rain. El perdón no es algo que retengo esperando que te lo ganes. Es algo que di porque cargar resentimiento era demasiado pesado. Diana apretó la mano de Rain y lloró abiertamente. La gente en el restaurante miraba discretamente. Murmuraban. Esa era la princesa de Gales. ¿Con quién estaba? ¿Por qué lloraba? Pero Diana ya no le importaba quién miraba. Pasaste años cuidando a mi padre, dijo entre lágrimas. Y yo pasé años atacándote. Debería haberte agradecido. Debería haber visto lo que realmente eras. ¿Y qué era?, preguntó Rain gentilmente.
Diana la miró. Realmente la miró. Por primera vez sin el filtro del resentimiento adolescente. Sin la narrativa preescrita de madrastra villana. Alguien que amaba genuinamente. Que sacrificaba silenciosamente. Que sobrevivía con dignidad cuando el mundo entero la juzgaba. Hizo una pausa. Luego añadió en voz baja: alguien como yo quiero ser. Rain apretó la mano de Diana más fuerte. Y algo extraordinario ocurrió en ese restaurante discreto de Mayfair. Dos mujeres que habían sido enemigas durante 2 décadas encontraron terreno común en el lugar más inesperado. En el dolor compartido. En la humillación pública. En entender que el mundo es cruel con mujeres que no encajan en moldes perfectos. Cuando salieron del restaurante esa noche, Diana abrazó a Rain. No un abrazo formal de cortesía aristocrática. Un abrazo real, apretado, desesperado. El abrazo de alguien que finalmente encuentra comprensión en el último lugar donde esperaba encontrarla. ¿Podemos volver a hacer esto?, preguntó Diana. ¿Cenar? ¿Hablar? Cuando quieras, respondió Rain. Y lo hicieron. Durante los siguientes meses, Diana y Rain cenaron juntas regularmente. En privado, lejos de cámaras. Hablaban sobre todo. Sobre hombres que las habían decepcionado. Sobre familias que las habían rechazado. Sobre aprender a pararse solas. Diana llevaba a Rain como invitada a eventos benéficos privados. Rain aconsejaba a Diana sobre cómo manejar la prensa brutal. Dos veteranas de guerras diferentes compartiendo estrategias de supervivencia. Y la tiara Spencer, guardada en alguna bóveda de la familia, seguía brillando en silencio. Testigo de bodas y batallas, de creación y destrucción. Y ahora, testigo invisible de algo que nadie había predicho. Redención. Primavera de 1997, 6 meses después de esa primera cena en Mayfair. Diana llamó a Rain un martes por la tarde. Su voz sonaba diferente, más firme, más decidida. «Necesito venir a tu casa», dijo sin preámbulos. «Hay algo que necesito decir, en persona, adecuadamente». Rain vivía en un elegante apartamento en Belgravia. Nada comparado con Althorp, pero suyo. Comprado con su propio dinero, decorado según su propio gusto. Un espacio donde nadie podía echarla nunca más. Diana llegó a las 7 de la tarde, sin guardaespaldas esta vez, sin chofer esperando. Solo ella, en su propio automóvil, usando jeans y un suéter simple. Rain abrió la puerta y las dos mujeres se miraron en silencio. «Pasa», dijo Rain finalmente. El apartamento estaba bañado en la luz dorada del atardecer. Ventanas grandes que daban al parque, muebles elegantes pero cómodos, y en una vitrina de cristal, brillando suavemente bajo una luz direccional, estaba la tiara de Rain. La tiara de diamantes y perlas que había heredado de su madre, Barbara Cartland. La tiara que había usado en su boda con John Spencer, mientras los 4 hijastros la miraban con odio frío. Diana se detuvo frente a la vitrina. «Es hermosa», dijo en voz baja. «Gracias», respondió Rain. «Fue de mi madre. Una de las pocas cosas que realmente me pertenece sin complicaciones». Diana giró para mirarla. Sus ojos estaban brillantes. «Todo en mi vida viene con complicaciones. Las joyas más que nada. ¿Sabías que la tiara que usé en mi boda estaba hecha de pedazos de otras tiaras? La desmembraron para crearla». «No lo sabía», dijo Rain. «Es una metáfora bastante perfecta», continuó Diana. «Destruir cosas viejas para crear algo nuevo. Pero a veces destruyes lo equivocado. A veces no entiendes el valor de lo que estás rompiendo hasta que es demasiado tarde». Se sentaron en el salón. Rain había preparado té. Porcelana fina, costumbre británica inquebrantable incluso en momentos extraordinarios. Diana sostuvo la taza pero no bebió. Sus manos temblaban ligeramente. «He estado pensando mucho», comenzó. «Sobre papá, sobre ti.
sobre todos esos años que desperdicié odiándote. Diana, no, déjame terminar, por favor. Diana respiró profundo. Cuando papá se enfermó en 1978, yo tenía 17 años. Vine al hospital. Lo vi conectado a esas máquinas y me asusté tanto que huí. Volví a la escuela. Dejé que otros lidiaran con ello porque no podía enfrentarlo. Hizo una pausa. Las lágrimas comenzaban a formarse. Tú te quedaste. Tú no huiste. Te sentaste en esa silla de plástico horrible durante días. Y cuando los médicos dijeron que se moriría, tú dijiste que no. Buscaste medicinas en Alemania. Aprendiste sobre tratamientos que los médicos británicos ni siquiera consideraban. Pasaste años, literalmente años, manteniéndolo vivo. Su voz se quebró. Y yo te llamé lluvia ácida. Te acusé de robar nuestra herencia. Convencí al mundo entero de que eras una villana, cuando en realidad eras la heroína que ninguno de nosotros tuvo el coraje de ser. Rain puso su taza de té cuidadosamente sobre la mesa. Sus propias manos ya no eran tan firmes. Hiciste lo que necesitabas hacer para sobrevivir tu propio dolor, dijo suavemente. No te culpo por eso. Deberías, respondió Diana con fiereza. Deberías culparme. Fui cruel. Fui pública con esa crueldad. Usé mi plataforma como arma contra ti. Y lo peor es que ni siquiera era sobre ti realmente. Era sobre mí. Sobre mi mamá. Sobre necesitar que alguien fuera la villana porque no podía aceptar que papá simplemente siguió adelante con su vida. Se levantó del sofá. Comenzó a caminar por la habitación. Energía nerviosa que no podía contener. Cuando mamá murió, sentí que el mundo se había terminado. Y luego papá se casó contigo tan rápido. Y era como si él estuviera diciéndome que ella no había importado tanto después de todo. Que era reemplazable. Y eso dolía tanto que necesitaba culpar a alguien. Se detuvo frente a Rain. Te culpé a ti. Por existir. Por enamorarte de mi padre. Por tener la audacia de querer ser feliz con él. ¿Qué clase de monstruo hace eso? Una niña herida, dijo Rain firmemente, que es exactamente lo que eras. Una niña de 15 años cuyo mundo se había roto. No eras un monstruo, Diana. Eras humana. Diana se arrodilló frente a la silla de Rain. Un gesto tan inesperado que Rain inhaló bruscamente. Necesito que sepas algo, dijo Diana. Lágrimas corrían libremente ahora por su rostro. Necesito que sepas que mi padre fue afortunado de tenerte. Que le diste años que no habría tenido sin ti. Que lo amaste de verdad, no por su título o su dinero, sino por quién era. Tomó las manos de Rain entre las suyas. Y necesito agradecerte. Por esos años extra con él. Por cada medicina que buscaste. Por cada noche que te sentaste junto a su cama. Por amarlo cuando nadie más sabía cómo hacerlo. Su voz era apenas un susurro ahora. Gracias, Rain. Gracias por cuidar a mi padre. Gracias por ser más fuerte que todos nosotros. Gracias por perdonarme cuando no lo merecía. Rain miró a esta mujer arrodillada frente a ella, la princesa de Gales, el ícono mundial, la persona más fotografiada del planeta. Reducida a simple humanidad, a lágrimas honestas y disculpas quebradas. Rain se inclinó hacia adelante y levantó a Diana suavemente. Levántate. Las princesas no se arrodillan ante nadie. Diana rió a través de las lágrimas. Ya no soy técnicamente princesa real, ¿recuerdas? Tonterías, dijo Rain con firmeza. Eres más real ahora que nunca. Y entonces ocurrió. Rain extendió sus brazos. Diana se derrumbó en ellos. Y las dos mujeres se abrazaron como si sus vidas dependieran de ello. No fue un abrazo elegante o fotogénico. Fue desesperado, apretado. El tipo de abrazo que se da cuando finalmente encuentras a alguien que entiende exactamente qué tan roto estás. Diana sollozaba abiertamente contra el hombro de Rain. Años de culpa, de ira mal dirigida, de dolor no procesado, saliendo en oleadas.
Rain la sostuvo, acarició su cabello, murmuró palabras suaves que no tenían significado específico, pero que comunicaban todo. «Lo siento», decía Diana una y otra vez. «Lo siento mucho». «Lo sé», respondía Rain. «Lo sé. Y estás perdonada. Completamente perdonada». Se quedaron así durante mucho tiempo. El sol se puso completamente fuera de las ventanas. La habitación se oscureció gradualmente, y todavía se sostenían. Cuando finalmente se separaron, ambas tenían los ojos rojos, el maquillaje corrido. Rain fue por pañuelos. Diana se rió de su propia apariencia en el espejo del pasillo. «Parezco un desastre». «Pareces humana», corrigió Rain. «Es refrescante». Se sentaron de nuevo, esta vez más cerca. El té estaba frío, pero ninguna se preocupó. Hablaron durante horas, sobre John, sobre los buenos recuerdos que Diana había enterrado bajo el resentimiento, sobre cómo Rain había sobrevivido las humillaciones públicas, sobre perdón, sobre seguir adelante. «¿Sabes qué es irónico?», dijo Diana en algún momento de la noche. «Pasé años acusándote de destruir Althorp, de vender tesoros familiares. Pero tú estabas salvando ese lugar. Y yo fui la que realmente destruí cosas. Destruí nuestra relación por 20 años, porque estaba demasiado dolida para ver la verdad». «No la destruiste», dijo Rain. «Solo la retrasaste. Y ahora estamos aquí. Eso es lo que importa». Diana asintió. Luego preguntó en voz baja: «¿Crees que papá estaría orgulloso de que finalmente estemos hablando?» Rain sonrió. Una sonrisa genuina, cálida. «Sé que estaría orgulloso. De ambas». Cuando Diana finalmente se fue esa noche, abrazó a Rain de nuevo en la puerta. «¿Puedo venir de nuevo?», preguntó. «Siempre», respondió Rain. «Mi puerta está siempre abierta para ti». Después de que Diana se fuera, Rain se quedó de pie en su apartamento silencioso. Miró la tiara en la vitrina. Los diamantes y perlas brillaban suavemente en la oscuridad. 2 tiaras, la de Rain y la de Spencer. Ambas habían visto bodas y batallas. Ambas habían coronado mujeres que lucharon guerras imposibles. Y ambas, si pudieran hablar, dirían la misma verdad. El perdón no borra el daño causado, pero sí libera. Y a veces libera más al que perdona que al que es perdonado. Porque Rain había vivido libre durante años, habiendo dejado ir el resentimiento mucho antes. Pero Diana acababa de descubrir esa libertad, y brillaba en ella con más intensidad que cualquier diamante. 31 de agosto de 1997. 4 meses después de aquella cena. París. Un túnel. Un Mercedes destruido. Y el mundo entero deteniéndose en shock absoluto. Diana había muerto. 36 años. La mujer más famosa del planeta. Perseguida por fotógrafos hasta su último aliento. Muerta en circunstancias que parecían diseñadas para romper el corazón colectivo de una generación. El mundo lloró como nunca antes había llorado por alguien que no conocían personalmente. Millones de flores cubriéndose frente a Kensington Palace. Océanos de velas encendidas. Gente sollozando en las calles, como si hubieran perdido a alguien de su propia familia. Rain Spencer recibió la noticia en la madrugada. Una llamada telefónica. Las palabras que ninguna madre o madrastra debería escuchar. Se sentó en silencio en su apartamento de Belgravia. No llamó a los periódicos. No dio declaraciones. Solo se quedó quieta, sosteniendo el teléfono mucho después de que la llamada terminara. Recordó la última vez que había visto a Diana. 2 semanas antes. Habían cenado juntas de nuevo. Diana había estado radiante, hablando sobre nuevos proyectos benéficos, sobre sus hijos, sobre finalmente sentirse en paz consigo misma. «Eres una de las pocas personas con las que puedo ser realmente yo», le había dicho Diana esa noche, sin actuar,
sin la máscara perfecta. Gracias por eso. Esas fueron las últimas palabras que Diana le dijo a Rain. El funeral fue inmenso. Westminster Abbey abarrotada. 2.000 millones de personas viéndolo por televisión. Elton John cantando una versión de Candle in the Wind que haría llorar a naciones enteras. Rain asistió, silenciosamente, sentada lejos de la familia Spencer principal, como siempre. Pero esta vez no por rechazo, esta vez por elección. No necesitaba estar al frente. Había tenido su propio adiós privado con Diana. El hermano de Diana, Charles Spencer, dio un elogio que fue parcialmente una defensa apasionada de su hermana y parcialmente un ataque velado a la familia real. Habló sobre el nombre Spencer, sobre sangre aristocrática antigua, sobre cómo Diana era fundamentalmente una Spencer. No mencionó a Rain, pero Rain no esperaba que lo hiciera. Después del funeral, la vida continuó, como siempre lo hace, incluso después de las tragedias más imposibles. La tiara Spencer regresó a las bóvedas de la familia. Ya no se usaría en bodas. Era demasiado cargada de significado ahora, demasiado conectada con Diana. Tocarla parecía casi sacrílego. Rain vivió otros 19 años después de la muerte de Diana. Se casó una cuarta vez con un conde francés en 1993. Ese matrimonio también terminó. Rain no parecía capaz de permanecer sola, pero tampoco encontraba paz duradera en compañía. Trabajó hasta el final. Conferencias, libros, consejos de preservación histórica. Nunca habló públicamente sobre su reconciliación con Diana. Algunos periodistas le preguntaban. Ella siempre declinaba elegantemente. Esos fueron momentos privados, decía, y así permanecerán. Murió en octubre de 2016, a los 87 años. Los obituarios fueron sorprendentemente amables. El tiempo había suavizado las narrativas. Ya no era solo lluvia ácida. Era la controvertida pero resiliente condesa Spencer. Y entonces, un año después de su muerte, la tiara Spencer reapareció. Junio de 2017. Casa de subastas en Londres. El catálogo la describía simplemente. Tiara de diamantes Spencer, circa 1927, con transformación a collar. Precio estimado, 70 a 90.000 libras esterlinas. Se vendió por 70.000, a un comprador privado, sin fanfarria especial. Pero alguien en la casa de subastas tuvo una idea brillante. Un año después, en junio de 2018, la misma tiara reapareció. Esta vez el catálogo decía algo diferente. Tiara Spencer, usada por Diana, princesa de Gales, en su boda con el príncipe Charles, 1981. 800 diamantes, oro blanco, transformable a collar. 3 palabras añadidas, usada por Diana. El precio se triplicó. El martillo cayó a 180.000 libras esterlinas. En ese momento, en esa sala de subastas llena de coleccionistas y comerciantes de joyas, nadie sabía la historia completa. Nadie sabía sobre Rain sosteniendo la mano de John durante noches interminables, sobre Diana arrodillándose frente a su madrastra pidiendo perdón, sobre el abrazo que nadie fotografió. Solo veían diamantes, historia, valor monetario. Pero esos 800 diamantes sabían más. Habían visto a Lady Sarah Spencer en 1919, a Lady Delia en 1914. Habían sido desmembrados y reconstruidos en 1927. Habían coronado a Diana en el día más fotografiado del siglo XX. Y en algún lugar, en una vitrina en el apartamento de Belgravia de una mujer que ya había muerto, habían estado presentes cuando 2 mujeres que se habían odiado durante décadas finalmente se abrazaron. 800 testigos silenciosos. Las joyas no hablan, pero recuerdan. Recuerdan las manos que las sostuvieron, los momentos de orgullo y de vergüenza, las bodas y los divorcios, las guerras y las paces. La tiara Spencer pasó de mano en esa subasta,
del vendedor anónimo al comprador anónimo, desapareciendo de nuevo en alguna colección privada donde probablemente permanecería décadas más. Pero su verdadero valor nunca estuvo en los diamantes. Estuvo en ser testigo, en sobrevivir generaciones, en cargar historias que las personas involucradas nunca contaron completamente. Porque heredamos objetos. Eso es lo que hacemos las familias. Pasamos tiaras y anillos y retratos y muebles de generación en generación. Pero también heredamos las batallas que esos objetos presenciaron, las reconciliaciones secretas, los perdones que nadie aplaudió porque nadie los vio. Diana y Rain tuvieron su momento. 4 meses antes de que Diana muriera, encontraron paz. No fue fotografiado, no fue titular, no generó portadas de revistas, pero fue real. Tan real como los 800 diamantes que brillaban silenciosamente en vitrinas separadas. Y tal vez eso es lo que hace que algunas historias valgan la pena contar. No los momentos públicos que todos vieron, sino los momentos privados que casi nadie conoció. Los abrazos dados en apartamentos silenciosos, las disculpas susurradas lejos de micrófonos, el perdón otorgado sin testigos excepto las joyas que habían visto demasiado. La tiara Spencer ya no pertenece a la familia. Fue vendida. Pasó a manos extrañas. Pero las historias que presenció siguen viviendo. En las elecciones que hacemos cada día. En las guerras familiares que elegimos prolongar o terminar. En los perdones que otorgamos o retenemos. Rain pudo haber guardado su resentimiento hasta la muerte. Diana pudo haber mantenido su narrativa de madrastra villana intacta. Habría sido más fácil, más limpio, más consistente con las historias que el mundo ya creía. Pero eligieron algo más difícil. Eligieron verse realmente. Más allá de los apodos crueles y las acusaciones públicas. Eligieron humanidad mutua. Y ningún diamante, por grande o brillante que sea, vale tanto como eso. Así que la próxima vez que vean una joya familiar, un anillo de abuela, un broche antiguo, una tiara en una fotografía amarillenta, pregunten por las historias. No solo las historias obvias de bodas y celebraciones, sino las historias secretas, las reconciliaciones que nadie aplaudió, los perdones otorgados en silencio, las guerras que terminaron sin armisticios oficiales. Porque esas son las historias que realmente valen 800 diamantes, o 180.000 libras, o cualquier precio que el mundo decida ponerles. ¿Qué objetos en sus propias familias guardan historias de reconciliación que nadie conoce? ¿Qué guerras silenciosas terminaron sin que nadie más lo supiera? Porque a veces las victorias más importantes son las que nunca hacen ruido.